Historia real. La boda de Mercedes Altamirano, 1893, Sonora. La sospecha que cambió todo. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. Capítulo 1. El baúl y la fotografía. Catalina Altamirano Reyes encontró la fotografía el jueves 12 de octubre de 1893, 4 días antes de la boda de su hermana Mercedes, cuando ayudaba a vaciar el baúl que Mercedes iba a llevar a la casa del señor don Fulgencio Bustamante Ibarra después de la boda del domingo. El baúl era el baúl de cuero con los herrajes de bronce que el señor don Rogelio Altamirano Salas, que era el padre de las dos, había comprado en la ferretería de Hermosillo en el año de 1890 para las cosas de la casa que no cabían en los cajones. En el fondo del baúl estaban las cartas que Mercedes guardaba de la correspondencia de los años anteriores, el cuaderno del bordado con los patrones que las hermanas de la Providencia le habían enseñado en el colegio, y debajo de las cartas y del cuaderno, en el rincón del fondo del lado derecho, la fotografía. Era una fotografía de estudio, del tipo que los fotógrafos del interior del México del período hacían cuando las personas que se fotografiaban iban al estudio con la ropa de los días importantes y con la conciencia de que lo que el fotógrafo iba a producir era la imagen que duraría más que lo que se pone para la foto. Un hombre, no joven, 40 años o más, de pie con la mano derecha apoyada en el respaldo de la silla del estudio. La ropa del hombre de posición del norte del México del período. La cara de alguien que Catalina no reconocía. En el reverso de la fotografía había una letra, no la letra de Mercedes, otra letra, de alguien que escribía con la inclinación del que escribe hacia la derecha cuando escribe con el cuidado del que escribe algo que quiere que dure. Decía, para M, con lo que el tiempo no quita, GBC, Álamos, 1890. Catalina tenía 20 años. Mercedes tenía 24. La fotografía tenía el año de 1890. La boda de Mercedes con el señor don Fulgencio Bustamante Ibarra era el domingo 16 de octubre de 1893. Capítulo 2. Sonora en 1893. El norte grande y el porfiriato en los límites del país. Sonora en 1893 era el estado del noroeste del México porfiriano, que en el mapa del norte del país ocupaba la posición del estado que con la frontera con los Estados Unidos al norte y con el Golfo de California al poniente, tenía la geografía del estado que en el porfiriato del período estaba siendo transformado con la velocidad que el capital norteamericano y el capital nacional producían cuando llegaban a un estado que tenía lo que Sonora tenía. Los minerales de las sierras con el cobre y la plata que en las minas del estado producían la riqueza que el porfiriato quería modernizar con la tecnología que la modernización requería. La ganadería del norte con las haciendas de los valles que producían el ganado que el norte requería para el mercado de los dos lados de la frontera. Y la agricultura incipiente que en los valles del Yaqui y del Mayo estaba comenzando la transformación
que en los años siguientes iba a producir la gran agricultura de irrigación que el Sonora del siglo XX iba a tener. El ferrocarril había llegado a Sonora en el año de 1882 con la línea que conectaba Guaymas con el norte a través del ferrocarril del Pacífico, y que en los años siguientes había continuado extendiendo la red hacia los centros mineros y ganaderos del estado. En 1893, el ferrocarril era ya la presencia que en Sonora había transformado lo que el ferrocarril transforma cuando llega: la velocidad del capital, la escala del comercio y la imagen del tiempo que el ferrocarril produce cuando el tiempo ya no se mide en los días del camino de herradura, sino en las horas del riel. Hermosillo era la capital del estado, con el aparato del gobierno porfiriano instalado con la solidez que el régimen de Díaz construía en las capitales de los estados del norte en los años 90, cuando el régimen estaba en el período de su consolidación más completa. Tenía el comercio de la capital del norte con los negocios que el ferrocarril y la actividad minera y ganadera del estado producían como la demanda del mercado de la ciudad capital. Y tenía las familias de posición del norte con el perfil que describimos para las ciudades del norte del México porfiriano. Los Altamirano Reyes eran del comercio. El señor don Rogelio Altamirano Salas era el propietario del almacén de géneros y abarrotes de la calle de Cerdán de Hermosillo, con el negocio que en 15 años había construido desde la tienda pequeña hasta el almacén, que en 1893 era el almacén de referencia para las familias de posición de la ciudad y de los ranchos y haciendas de los alrededores, que en el almacén del señor don Rogelio tenían la provisión con la regularidad que las haciendas del norte requieren cuando tienen el almacén correcto en la ciudad correcta. Los Bustamante Ibarra eran de la ganadería y de la minería. El señor don Macedonio Bustamante Contreras, que era el padre del señor don Fulgencio, era el propietario de la hacienda La Concha en los valles al sur de Hermosillo, con el ganado vacuno y de los derechos sobre la mina de cobre, La Fortuna, en los cerros de los municipios al oriente del estado, con el capital que los dos negocios en el norte del período producían cuando los dos iban bien, y cuando el que los tenía el criterio de hacerlos ir bien. Lo que Hermosillo de 1893 tenía como la ciudad capital del norte, con el ferrocarril y el capital porfiriano, era también el lugar donde las familias de posición tenían la vida social que las ciudades del norte con esas características producían. Los eventos de la sociedad hermosillense, con la presencia de los comerciantes y de los hacendados y de los mineros y de los funcionarios del gobierno estatal, que en la ciudad capital del Sonora porfiriano tenían la variedad de los que en la ciudad capital del estado del norte estaban con la presencia que sus posiciones producían. La boda de la hija del comerciante de géneros con el hijo del hacendado y minero era el tipo de evento que en esa sociedad tenía la presencia de los dos sectores, que en la boda se reunían con lo que los dos sectores traían, como la imagen de lo que Hermosillo de 1893 era, en los términos de lo que la ciudad norteña del porfiriato tardío producía cuando producía los eventos que producía. La boda de Mercedes Altamirano Reyes con el señor don Fulgencio Bustamante Ibarra era el domingo 16 de octubre de 1893. 4 días antes, Catalina encontró la fotografía en el baúl. Capítulo 3. Mercedes Altamirano Reyes, la novia y los 24 años. Mercedes Altamirano Reyes tenía 24 años y era la hija mayor del señor don Rogelio, con el carácter que la hija mayor del comerciante de géneros y abarrotes del norte del México porfiriano,
producía cuando la hija mayor crecía en el almacén del padre, con la proximidad del trabajo del padre y con la educación que las hermanas de la Providencia habían dado a las hijas de las familias de posición de Hermosillo en 1900, los años 80, con el criterio de las religiosas que en el norte consideraban que la educación de las mujeres jóvenes era el trabajo que las religiosas tenían en la ciudad del norte, donde los criterios del norte producían lo que producían. Era también la hermana de Catalina, con la diferencia de 4 años entre las dos, que en los años de la infancia y de la juventud habían producido la relación que la diferencia de 4 años produce, cuando las dos que la tienen el carácter de construir con la diferencia lo que se construye cuando se tiene la diferencia y el carácter. La hermana mayor con la imagen que la hermana mayor produce en la menor, cuando la menor la tiene, con la atención que Catalina le daba a lo que Mercedes era y hacía con la regularidad de los 20 años de ser la hermana menor de Mercedes. El noviazgo de Mercedes con el señor don Fulgencio Bustamante Ibarra había durado 1 año. Lo había comenzado en el mes de octubre de 1892, cuando el señor don Fulgencio había pedido el permiso del señor don Rogelio para el noviazgo con la formalidad que el período requería. Y en el año que siguió, Catalina había tenido la imagen del señor don Fulgencio en la casa de los Altamirano, en la calle de Cerdán, con la regularidad del noviazgo que en los eventos de la familia producía la presencia del pretendiente, con la imagen que la presencia del pretendiente produce cuando el que lo es tiene el carácter de producirlo. Lo que Catalina sabía de Mercedes antes de la fotografía era lo que la hermana menor de los 20 años sabe de la hermana mayor de los 24, después de 20 años de ser las dos lo que las dos eran, que Mercedes era la mujer del criterio del norte y de la fe de las hermanas de la Providencia, y del carácter que los 24 años con el padre comerciante del norte y la madre devota de la calle de Cerdán habían construido en ella con la combinación que describimos. Lo que Catalina sabía también era lo que en los 20 años de ser la hermana menor uno sabe de la hermana mayor, cuando los 20 años y la atención son los que describimos. Los momentos de la hermana mayor que en los 4 años de diferencia la hermana menor tiene disponibles como los momentos de la persona que está 4 años adelante en el camino que los dos recorren. La imagen de Mercedes que Catalina tenía de los 20 años de la hermana menor era la imagen de la persona que la hermana menor de la hermana mayor de 24 años tiene cuando en la hermana mayor ha tenido lo que Catalina había tenido. La fotografía en el baúl era lo que Catalina no sabía de Mercedes. Capítulo 4. GBC. Álamos, 1890. Lo que la inscripción decía: Catalina Altamirano Reyes tuvo la fotografía en la mano el jueves 12 de octubre de 1893, en la habitación de Mercedes, con el baúl de cuero abierto sobre el piso y con las cartas y el cuaderno del bordado en el lado izquierdo y con la fotografía en la mano derecha y con lo que la fotografía producía en ella, con la densidad de lo que produce cuando lo que produce es lo que producía. El hombre de la fotografía era un hombre que Catalina no reconocía. No el señor don Fulgencio, no el señor don Rogelio, ni ningún familiar de los Altamirano que Catalina reconociera con la familiaridad de los 20 años de conocer a los familiares de los Altamirano. Un hombre de alrededor de 40 años, con la ropa del estudio del fotógrafo del norte del México del período y con la cara de alguien que en la fotografía tenía la expresión que los hombres del período tenían cuando la fotografía de estudio los tenía, con la expresión de la foto de estudio que en ese período tenía la seriedad que el estudio requería. La inscripción en el reverso: para M, con lo que el tiempo no quita.
GBC, Álamos, 1890. Lo que la inscripción decía era lo que la inscripción decía con los elementos que tenía. Para M era para Mercedes, que era la única M de los Altamirano en los años de la fotografía. Con lo que el tiempo no quita era la frase que las inscripciones en las fotografías del período producían cuando el que las escribía quería que la fotografía dijera algo más que lo que la fotografía decía sin la inscripción. Que lo que el tiempo no quita era algo que el que escribía consideraba que existía entre él y la M de la dedicatoria. GVC eran las iniciales del que enviaba la fotografía. Álamos, 1890, era el lugar y el año. Álamos era la ciudad del sur del estado de Sonora, que en el mapa del norte del México del período tenía la historia de la ciudad minera del siglo XVII, que en los años coloniales había sido el centro de la actividad minera del sur del estado, con la plata que en los cerros de la región producía la riqueza que Álamos tenía, y que en los siglos siguientes había producido la arquitectura y la posición de la ciudad que el visitante del período reconocía como la ciudad que en el sur del Sonora tenía lo que la minería antigua produce en las ciudades que la tuvieron suficiente tiempo. El año de 1890 era el año 3 años antes de la boda de Mercedes con el señor don Fulgencio, y el año en que Mercedes tenía 21 años. Álamos en 1890 era la ciudad que describimos con la especificidad que la ciudad minera del sur de Sonora tenía en ese año específico. La arquitectura del centro histórico, con el portal Coronel y los edificios del período colonial, que la plata del siglo XVII y XVIII había financiado con la solidez de los que construyen con el mineral que tienen disponible para construir. La plaza de armas con el kiosco y los portales, donde la sociedad de Álamos tenía los eventos vespertinos, que en las ciudades del norte del México del período las plazas de armas producían como el espacio social que en el calor del norte del verano y en el fresco del norte del invierno era el espacio donde lo que describimos ocurría. El señor Gonzalo Villalba Contreras era el hombre de posición de Álamos, con la historia de los Villalba, que en los siglos de la minería del sur del estado habían construido lo que la minería produce cuando se la tiene el tiempo que los Villalba la habían tenido. En 1890, el señor Gonzalo era el viudo de 3 años con la hija de 9 en la casa de la tía y con el negocio de la plata en los cerros de la región, que en el Sonora del Porfiriato estaba en el proceso de modernización que describimos. Catalina puso la fotografía en la mesa de la habitación de Mercedes. Fue a buscar a la señora Amparo Reyes de Altamirano, que era la madre. En el capítulo 5, Catalina y la señora Amparo. Lo que la madre supo. La señora Amparo Reyes de Altamirano tenía 49 años y era la mujer que en los 26 años de matrimonio con el señor don Rogelio había tenido la posición de la señora de la casa de los Altamirano de la calle de Cerdán de Hermosillo, con todo lo que esa posición producía en los términos de lo que la esposa del comerciante de géneros y abarrotes del norte del México porfiriano tenía disponible como los instrumentos de esa posición. Era también la madre de Mercedes y de Catalina, con el conocimiento de las 2 hijas que los 26 años de ser la madre de las 2 habían construido cuando los 26 años y las 2 hijas eran lo que eran. Catalina le mostró a la señora Amparo la fotografía en la sala de la casa de la calle de Cerdán a las 4 de la tarde del jueves. Le dijo que la había encontrado en el baúl de Mercedes mientras ayudaba a preparar el baúl para la boda del domingo. No le dijo nada más. Puso la fotografía en la mesa de la sala frente a la señora Amparo y la dejó que la señora Amparo hiciera con ella lo que la señora Amparo hiciera. La señora Amparo tomó la fotografía, la examinó por el frente,
Miró la cara del hombre con los ojos de los 49 años, que en la cara del hombre de la fotografía tenía la evaluación de los 49 años, que en 29 años de vivir en Hermosillo y en el norte del estado de Sonora, habían construido el conocimiento de los hombres que en el norte se conocen cuando se los conoce. No reconoció la cara. Giró la fotografía. Leyó la inscripción. La señora Amparo estuvo con la fotografía en la mano y con la inscripción leída durante los segundos que el silencio de los primeros segundos tenía antes de que las palabras llegaran. ¿Dónde exactamente en el baúl?, preguntó la señora Amparo. En el fondo del lado derecho, debajo de las cartas y del cuaderno, dijo Catalina. La señora Amparo asintió. Era la asincronía de la que en el detalle que Catalina le da tiene la información de que la fotografía no estaba encima de las cartas, sino debajo de ellas. ¿Qué es la diferencia entre lo que se guarda con la intención de que esté disponible y lo que se guarda con la intención de que esté y no esté al mismo tiempo? ¿Sabes qué son las iniciales GBC?, preguntó Catalina. No, dijo la señora Amparo. ¿Tú sabes? No, pero sí sé que Álamos está en el sur del estado y que en 1890 Mercedes tenía 21 años. Capítulo 6. Lo que la señora Amparo decidió. La conversación con Mercedes. La señora Amparo Reyes de Altamirano le dijo a Catalina lo que le dijo con la directeza de los 49 años, que en la situación que tenía frente a ella, tenía el instrumento de la directeza que la situación requería. Voy a hablar con Mercedes, dijo la señora Amparo. Hoy, antes de que tu padre llegue del almacén. Catalina asintió. Era la decisión que en la señora Amparo tenía la lógica que la señora Amparo tenía como la lógica de la madre, que en la hija que tiene frente a ella con la fotografía en la mesa, tiene la conciencia de que lo que la fotografía tiene requiere la conversación que la madre y la hija tienen, cuando la fotografía requiere esa conversación. ¿Quieres que esté?, preguntó Catalina. La señora Amparo la miró. No. Esta primera conversación es entre Mercedes y yo. Mercedes llegó a la casa de la calle de Cerdán a las 5 de la tarde, cuando volvía del almacén donde había estado con la señorita Piedad Salinas, que era la costurera que estaba terminando los detalles del ajuar con el trabajo de los últimos días antes de la boda. Llegó con la energía de la que ha estado en el almacén, haciendo lo que se hace en los días anteriores a la boda, cuando los días anteriores tienen lo que tienen. La señora Amparo estaba en la sala con la fotografía sobre la mesa. Mercedes la vio cuando entró. No en los primeros segundos, porque la sala tenía lo que la sala tenía cuando uno entra, y en entrar tiene la imagen general del espacio antes de tener la imagen de los detalles. Pero cuando la imagen general del espacio produjo la imagen de los detalles, Mercedes vio la fotografía sobre la mesa de la sala y tuvo lo que la imagen de la fotografía sobre la mesa de la sala produce cuando se la ve desde la puerta de la sala con la señora Amparo sentada frente a la mesa. Capítulo 7. Mercedes y la señora Amparo. La conversación de las 5 Mercedes Altamirano Reyes no dijo nada en los primeros segundos. Fue a la silla que estaba frente a la señora Amparo, con el movimiento de la que, en lo que tiene frente a ella, tiene la conciencia de que lo que tiene frente a ella requiere la silla y no el umbral de la puerta. La señora Amparo la miró con la expresión de la madre de los 49 años, que en la hija que se sienta frente a ella tiene la imagen de la hija que conoce con los 24 años de conocerla. ¿Quién es?, preguntó la señora Amparo. No el preámbulo ni el rodeo. La pregunta directa de la madre que en la situación que tiene frente a ella tiene el instrumento de la pregunta directa. Mercedes miró la fotografía sobre la mesa.
la imagen del hombre con la ropa del estudio y la mano en el respaldo de la silla del fotógrafo. Luego miró a la señora Amparo. «El señor Gonzalo Villalba Contreras», dijo Mercedes. «De Álamos». La señora Amparo procesó el nombre. Gonzalo Villalba Contreras, GBC, las iniciales de la inscripción. «¿Quién es el señor Gonzalo Villalba Contreras?», preguntó la señora Amparo. Mercedes tardó. Era el tardarse de los 24 años que en la madre tienen la evaluación de lo que dar, lo que se tiene para dar, requiere cuando lo que se tiene para dar es lo que Mercedes tenía para darle a la señora Amparo en la sala de la calle de Cerdán a las 5 de la tarde del jueves 12 de octubre de 1893. «Era el hombre con quien pensé que me iba a casar en el año de 1890, dijo Mercedes. Capítulo 8. La historia del señor Gonzalo. Lo que Mercedes le contó a la señora Amparo. Mercedes le contó a la señora Amparo la historia del señor Gonzalo Villalba Contreras en la sala de la casa de la calle de Cerdán, con la versión que los 24 años y la madre que tiene frente a ella y el jueves antes de la boda del domingo producían como la versión disponible. En el año de 1890, cuando Mercedes tenía 21 años y cuando la familia Altamirano había hecho el viaje al sur del estado de Sonora para la visita a los familiares de la señora Amparo, que en Álamos vivían con la regularidad de los que tienen la familia en las dos ciudades del estado, y que en las dos ciudades tienen los viajes que la familia de las dos ciudades produce cuando se la tiene con la regularidad de visitarse, Mercedes había conocido al señor Gonzalo Villalba Contreras. El señor Gonzalo era el viudo de Álamos. Tenía 42 años en el año de 1890 y era el hombre de posición de la ciudad minera del sur del estado, con el negocio de la plata en los cerros de la región y con la casa de Álamos, que era la casa del hombre de posición de la ciudad minera del período. Viudo desde el año de 1887, cuando la señora Carmela, que era su esposa, había muerto de la enfermedad que la fiebre del verano del norte del período producía en los que la tenían, con la gravedad que la señora Carmela la había tenido. Mercedes lo había conocido en la casa de los familiares de la señora Amparo con la naturalidad del encuentro que la visita a la familia en la ciudad distinta produce cuando la visita tiene la duración que permite el conocer con el tiempo que el conocer requiere. El señor Gonzalo conocía a los familiares de la señora Amparo con el conocimiento de los que en Álamos conocen a los que en Álamos viven cuando llevan el tiempo suficiente en la misma ciudad para que el conocerse sea el conocimiento que el tiempo da. Lo que había ocurrido entre Mercedes y el señor Gonzalo en los días de la visita de la familia Altamirano a Álamos en el año de 1890 era lo que Mercedes le contó a la señora Amparo con la versión que describimos, que en los días de la visita el señor Gonzalo había tenido la atención que en los eventos de los familiares de la señora Amparo se producía cuando el señor Gonzalo estaba en los mismos eventos que la familia Altamirano. Que esa atención había producido en Mercedes lo que produce la atención de un hombre que tiene la posición y los 42 años del señor Gonzalo, cuando esa atención se dirige a la mujer de 21 años, que la recibe con lo que Mercedes tenía para recibirla. Los eventos de la visita en Álamos habían tenido lo que describimos, con la duración que la visita de la familia Altamirano a Álamos había tenido. 2 semanas en las casas de los familiares de la señora Amparo, con los eventos que la ciudad de Álamos del sur del estado producía para las visitas de la familia, que en los eventos de los familiares tenía los días que los días de la visita daban. La tertulia en la casa de la señora Asunción, que era la prima de la señora Amparo, donde el señor Gonzalo había estado con la naturalidad del que en la casa de los conocidos de la ciudad chica tiene la presencia del que conoce a los que conoce.
Y la misa de los domingos en el templo de la Purísima Concepción de Álamos, que era el templo del siglo XVII, que en el centro de la ciudad minera del sur del estado tenía la historia de los siglos, con la arquitectura que la ciudad minera del período colonial producía cuando tenía la plata y el tiempo suficientes para construir lo que esa historia producía. El señor Gonzalo había tenido en esos eventos la atención que describimos, no la atención intrusiva del que en la mujer joven de la visita tiene el objetivo de algo que no corresponde. La atención del hombre de 42 años que en los eventos de los conocidos comunes tiene la conversación con la persona, que en la conversación tiene lo que tiene cuando los dos que conversan tienen el criterio de conversar con la seriedad que la conversación merece. Que cuando la familia Altamirano había vuelto a Hermosillo, el señor Gonzalo había escrito a Mercedes, con la carta que producía la fotografía que estaba en la mesa de la sala y con la correspondencia de los meses siguientes. Y que en esa correspondencia de los meses siguientes había lo que describimos como la correspondencia entre los que en los días de la visita han tenido la atención que describimos y que en los meses siguientes tienen la carta como el instrumento de continuar lo que la atención comenzó. ¿Tu padre sabía?, preguntó la señora Amparo. No, dijo Mercedes. ¿Yo sabía? No. La señora Amparo procesó eso. Era la información que la tarde del jueves le daba con lo que la tarde del jueves tenía. Capítulo 9. Lo que la correspondencia había tenido. La historia completa. La señora Amparo le preguntó a Mercedes lo que le preguntó con la directeza de los 49 años, que en la hija que le ha dado lo que le ha dado tiene la pregunta que la información que tiene requiere que haga para tener el cuadro completo de lo que la tarde del jueves tenía. ¿Cuánto duró la correspondencia?, preguntó la señora Amparo. Desde el mes de agosto de 1890 hasta el mes de marzo de 1891. Dijo Mercedes. 7 meses. ¿Y en los 7 meses? Mercedes tardó. Era el tardarse de los 24 años que en la madre tienen lo que el tardarse tiene, cuando lo que viene después del tardarse es lo que Mercedes tenía para dar después del tardarse. 7 meses de cartas. El señor Gonzalo me escribía desde Álamos con la regularidad del que escribe, porque tiene algo para decirle a quien le escribe, y yo le respondía. La señora Amparo la miró. ¿Qué tipo de cartas? Mercedes consideró esa pregunta con la honestidad que la situación de la tarde del jueves producía como el instrumento disponible. Las cartas del hombre de 42 años, que lleva 3 años de viudo y que en los días de la visita en Álamos ha tenido la conversación que describimos con la mujer de 21 años. No las cartas del romance del período que en los años del período tenían la forma del romance. Las cartas de alguien que en la conversación de Álamos encontró algo que en las cartas quería continuar. Una pausa. Y las mías que respondían lo que respondían cuando le respondía a alguien que en lo que escribía tenía la imagen de lo que en Álamos habíamos tenido como la conversación que describimos. ¿Qué tenía para decirte? Lo que el hombre de 42 años, que lleva 3 años de viudo, tiene para decirle a la mujer de 21 años, con quien en los días de la visita a Álamos tuvo la atención que describimos. Una pausa. No todo, pero sí lo que los 7 meses de cartas tenían. La señora Amparo la miró. Y en marzo de 1891, ¿qué pasó? El señor Gonzalo vino a Hermosillo. No a hablar con mi padre, a hablar conmigo. Vine a decirme que quería pedirme el noviazgo formalmente con el permiso de mi padre, y que antes de ir a hablar con mi padre quería saber si yo quería que fuera. ¿Y tú qué le dijiste? Mercedes tardó de nuevo. Era la pausa de los 24 años que en lo que viene en respuesta a la pregunta de la señora Amparo, tiene lo que la pausa tiene cuando la pausa requiere lo que requiere.
Le dije que no. La señora Amparo estuvo en silencio durante los segundos que el silencio de la madre que en la hija recibe lo que acaba de recibir tiene como los primeros segundos. ¿Por qué? Porque el señor Gonzalo tenía 43 años cuando vino a Hermosillo y yo tenía 21, dijo Mercedes. Y porque tenía la hija de 9 años que en Álamos vivía con la tía cuando el señor Gonzalo estaba en los negocios de la mina. Y porque lo que los 7 meses de cartas me habían dado del señor Gonzalo era lo que las cartas dan de una persona cuando las cartas son buenas, pero no era lo que yo quería tener como la base de lo que el matrimonio requiere, como la base cuando el matrimonio es el matrimonio del que uno sabe lo que sabe. Nessie, capítulo 10. La señora Amparo. Lo que la madre procesó. La señora Amparo Reyes de Altamirano estuvo con lo que Mercedes le había dado en la sala de la casa de la calle de Cerdán durante los minutos que los minutos de la sala de las 5 de la tarde producían como el tiempo de procesar lo que se tenía para procesar. Lo que tenía para procesar era lo que Mercedes le había contado. El señor Gonzalo Villalba Contreras de Álamos, la visita de 1890, los 7 meses de cartas, la visita del señor Gonzalo a Hermosillo en marzo de 1891, el no de Mercedes y la fotografía guardada en el fondo del baúl debajo de las cartas. Lo que ese cuadro decía sobre Mercedes en los términos de lo que la madre de los 49 años procesa cuando lo que procesa es la historia de la hija, que en 3 años no le había contado lo que había tenido con el señor Gonzalo, era lo que describimos con la densidad que el procesamiento de esa información produce cuando la que procesa es la madre. La señora Amparo tenía las opciones que la situación producía como las opciones disponibles en los términos de lo que correspondía hacer con lo que el jueves le había dado, que la información que Mercedes le había dado era la información de algo que había ocurrido en 1890 y que había terminado en marzo de 1891 con el no de Mercedes al señor Gonzalo. Que ese algo había terminado con ese no y que en los 2 años y medio transcurridos desde el no de marzo de 1891 hasta el domingo de la boda de octubre de 1893, el señor don Fulgencio había llegado con el noviazgo de 1 año y con la boda del domingo. Lo que no terminaba con ese cuadro era la fotografía en el fondo del baúl. La fotografía que Mercedes había guardado en el fondo del baúl, debajo de las cartas, desde el año de 1890 o de 1891 hasta el jueves de octubre de 1893, cuando Catalina la encontró preparando el baúl para la boda. ¿Por qué guardaste la fotografía?, preguntó la señora Amparo. Capítulo 11. La pregunta de la fotografía. Lo que Mercedes respondió. La pregunta de la señora Amparo era la pregunta que en los términos de lo que la tarde del jueves tenía, era la pregunta que iba al centro de lo que la fotografía en el fondo del baúl tenía como el elemento que la tarde tenía como el elemento central. No la pregunta de la correspondencia de los 7 meses. Eso era lo que había ocurrido y que había terminado con el no de marzo de 1891. La pregunta de la fotografía guardada en el fondo del baúl, debajo de las cartas, durante 2 años y medio, hasta el jueves, antes de la boda del domingo. Mercedes tardó con el tardarse que la pregunta de la señora Amparo producía en ella cuando la pregunta llegaba al centro de lo que el jueves tenía. La guardé porque la guardé, dijo Mercedes. Era la respuesta que en la primera lectura no decía más de lo que decía, pero que en lo que decía tenía lo que describimos. Que Mercedes la había guardado sin haber evaluado completamente por qué la guardaba, o habiendo evaluado que guardarla era lo que correspondía sin la evaluación, de lo que guardarla producía cuando Catalina preparaba el baúl 4 días antes de la boda. La señora Amparo la miró. No con el tono de la acusación, ni con el tono de la madre que en la hija tiene el reproche,
con el tono de la madre de los 49 años, que en la hija tiene la pregunta que la hija merece que la madre le haga, cuando la pregunta tiene lo que esa pregunta tenía. Mercedes, dijo la señora Amparo, el domingo te casas con Fulgencio. La fotografía del señor Gonzalo en el baúl que llevas a la casa de Fulgencio es lo que quieres llevar al matrimonio. Mercedes procesó eso. Era la frase que en los términos de lo que la señora Amparo tenía para decirle a la hija, era la frase que la situación producía como la más directa y la más honesta que la situación podía dar. No, dijo Mercedes, pero no sabía que seguía en el baúl. ¿No lo sabías?, preguntó la señora Amparo. La señora Amparo puso la pregunta en el espacio entre las dos con la suavidad y la firmeza que las madres ponen las preguntas que las requieren cuando están frente a las hijas que las necesitan. No con el tono de la acusación, con el tono de la que en la hija tiene la persona que en la pregunta directa tiene el espacio de dar la respuesta honesta que la pregunta directa de la madre da cuando la madre la hace con esa suavidad y esa firmeza juntas. Mercedes tardó. Era el segundo tardarse, que en la tarde del jueves tenía el peso de los dos tardares juntos. Capítulo 12. Lo que Mercedes sabía. La honestidad de los 24 años. Mercedes Altamirano Reyes estuvo con la pregunta de la señora Amparo en la sala de la casa de la calle de Cerdán durante el segundo tardarse que describimos. Lo que el segundo tardarse tenía era lo que los 24 años producen cuando los 24 años tienen lo que Mercedes tenía, y cuando la situación requiere la honestidad que la pregunta de la señora Amparo requería. Sabía que la fotografía estaba en el baúl, dijo Mercedes. La había visto cuando busqué el cuaderno del bordado el mes pasado. No la quité. La señora Amparo procesó eso. Era la honestidad que la segunda respuesta le daba, y que en dársela le daba también lo que la honestidad de los 24 años de Mercedes, con la situación del jueves, antes de la boda del domingo, producía cuando Mercedes tenía el carácter de darla con la completud que la honestidad requería cuando se la daba completamente. ¿Por qué no la quitaste cuando la viste el mes pasado?, preguntó la señora Amparo. Mercedes la miró con los ojos de los 24 años, que en la madre tienen la persona que merece la respuesta que la pregunta merece cuando la pregunta tiene lo que esa pregunta tenía. Porque en el baúl estaba como lo que estaba, no como el objeto que hay que quitar ni como el objeto que hay que tener disponible, como lo que estaba en el fondo del baúl donde había estado desde el 91. ¿Y el señor Fulgencio sabe del señor Gonzalo?, preguntó la señora Amparo. No, dijo Mercedes. La señora Amparo tardó. Era el tardarse de los 49 años, que en lo que la hija acaba de decirle tiene la evaluación de lo que el no significa en los términos de lo que el domingo de la boda tenía para producir con lo que el jueves le había dado. Capítulo 13. La señora Amparo. Lo que decidió sobre el señor don Rogelio. La señora Amparo Reyes de Altamirano fue al almacén de la calle de Cerdán a las 6:30 de la tarde del jueves, cuando el señor don Rogelio Altamirano estaba cerrando el almacén con el movimiento del comerciante, que en el cierre del almacén, al final del día, tiene la regularidad de lo que se hace todos los días con la regularidad que eso requiere. Le dijo al señor don Rogelio lo que le dijo en el despacho del almacén con la versión que describimos. La fotografía que Catalina había encontrado en el baúl, la conversación con Mercedes en la sala, el señor Gonzalo Villalba Contreras de Álamos, los 7 meses de cartas de 1890, la visita del señor Gonzalo a Hermosillo en marzo de 1891, el no de Mercedes, y la fotografía guardada en el baúl hasta el jueves de Catalina. La señora Amparo le contó al señor don Rogelio lo que describimos con la versión de la madre, que en el marido tiene la persona
con quien las cosas de la familia, que no son las cosas de uno solo, sino de los dos, se dicen con la completud, que las cosas de los dos requieren cuando son las cosas de los dos. No la versión que protege a Mercedes con el silencio sobre lo que el jueves había tenido en la sala. La versión que el señor don Rogelio merecía en los términos del padre de Mercedes, que en los 3 días antes de la boda del domingo tenía el derecho de tener la información que la tarde del jueves había producido en la sala de los Altamirano. Lo que la señora Amparo evaluó antes de ir al almacén era lo que describimos, que lo que el jueves tenía no era la duda de Mercedes sobre el señor don Fulgencio. Era la fotografía del señor Gonzalo en el baúl que Mercedes llevaba a la casa del señor don Fulgencio el domingo, y que el señor don Rogelio tenía el derecho de tener esa información porque el señor don Rogelio era el padre, y porque lo que el padre tiene el derecho de saber en los términos del padre de la novia, que está a 3 días de la boda, era lo que la señora Amparo le iba a dar. El señor don Rogelio escuchó lo que la señora Amparo le contó con el silencio del hombre de 56 años, que en el despacho del almacén tiene lo que el comerciante del norte procesa, cuando lo que procesa es la historia de la hija, que en 3 años no le había dicho lo que había tenido con el señor Gonzalo Villalba Contreras de Álamos. Cuando la señora Amparo terminó, el señor don Rogelio no dijo nada en los primeros segundos. Era el silencio que el peso de lo que había escuchado producía en los primeros segundos antes de que las palabras llegaran. «¿Y Mercedes quiere casarse con Fulgencio?», preguntó el señor don Rogelio. Era la pregunta del padre que en lo que ha recibido tiene la pregunta que va al centro de lo que el domingo de la boda requería que el padre tuviera como respuesta disponible antes de que el domingo llegara. «Sí», dijo la señora Amparo, «lo que el jueves tiene no es la duda de Mercedes sobre Fulgencio, es la fotografía en el baúl y lo que la fotografía tiene». No, capítulo 14. El señor don Rogelio y Mercedes. La conversación del padre. El señor don Rogelio Altamirano Salas fue a la sala de la casa de la calle de Cerdán después del almacén con el movimiento del padre de 56 años que en la hija que tiene que ver, tiene lo que tiene que ver con la directeza que el señor don Rogelio tenía como el instrumento de las conversaciones que en el almacén y en la familia requería la directeza. Mercedes estaba en la sala con Catalina cuando el señor don Rogelio llegó. Catalina se fue con el movimiento de la hermana de 20 años que en la llegada del padre con la expresión que el padre traía, tiene la información de que la sala era para el padre y para la hermana mayor. El señor don Rogelio se sentó frente a Mercedes, no con el preámbulo, con la directeza. «Tu madre me contó lo del señor Gonzalo Villalba de Álamos», dijo el señor don Rogelio. Mercedes lo miró. «Sí, ¿por qué no me lo dijiste en el 91 cuando el señor Gonzalo vino a Hermosillo?» Mercedes tardó. Era la pregunta del padre, con la directeza que describimos y con el derecho que el padre tenía cuando el padre era el señor don Rogelio. «Porque le dije que no antes de que pudiera venir a hablar con usted. Si le hubiera dicho que sí, habría tenido que decirle. Como le dije que no, no había lo que decirle». El señor don Rogelio procesó eso. Era la lógica de los 21 años de Mercedes en 1891 con el carácter que describimos, que el no de Mercedes al señor Gonzalo había cerrado lo que sin el no habría requerido la conversación con el padre. «¿Y ahora?», preguntó el señor don Rogelio. «¿Por qué ahora? Porque Catalina encontró la fotografía», dijo Mercedes. «No porque yo haya querido contarlo ahora». El señor don Rogelio miró a la hija con los ojos del padre de 56 años, que en la hija tiene la imagen de los 24 años con lo que los 24 años tienen.
¿Quieres casarte con Fulgencio el domingo? Sí, dijo Mercedes. Capítulo 15. Catalina. Lo que la hermana menor tenía. Catalina Altamirano Reyes tenía en el jueves de octubre lo que había producido el baúl con la fotografía y las conversaciones del jueves con la señora Amparo y la evaluación de lo que el jueves había tenido en los términos de lo que la hermana de 20 años que encontró, lo que encontró en el baúl del fondo, tiene cuando lo que encontró produce lo que producía. Lo que Catalina tenía de Mercedes de los 20 años, de ser la hermana menor de la hermana mayor, era la imagen que los 20 años de la hermana menor dan de la hermana mayor, cuando los 20 años y la hermana mayor son los que describimos. Y lo que esa imagen tenía de la fotografía y del señor Gonzalo y de lo que la señora Amparo le había contado de la conversación con Mercedes era lo que describimos. No la certeza de que la fotografía decía algo sobre Mercedes y el señor Fulgencio, en los términos que las sospechas del que encuentra algo que no esperaba encontrar producen cuando lo que se encontró produce lo que produce. La imagen de la hermana mayor de los 24 años, que en el baúl tenía la fotografía guardada en el fondo desde el año de 1891, y que en lo que había dicho a la señora Amparo, había dicho lo que había dicho con la honestidad que describimos. Lo que Catalina quería saber antes del domingo no era lo que la señora Amparo y el señor don Rogelio habían hablado con Mercedes. Era lo que la hermana de 20 años quería saber de la hermana mayor, cuando las dos tienen la relación que describimos, y cuando lo que la relación tiene en el jueves de octubre requería la conversación que la relación producía como la conversación disponible entre las dos. Catalina fue a la habitación de Mercedes el jueves a las 9 de la noche. Capítulo 16. Catalina y Mercedes. La conversación de las hermanas. Catalina Altamirano Reyes le dijo a Mercedes Altamirano Reyes lo que le dijo a las 9 de la noche del jueves 12 de octubre de 1893 en la habitación de Mercedes, con la puerta cerrada y con el baúl todavía en el suelo con las cartas y el cuaderno y sin la fotografía que la señora Amparo había guardado en el cajón del costurero. «Perdona que haya abierto el baúl sin preguntarte», dijo Catalina. «Quería ayudarte». «No tienes que perdonarte», dijo Mercedes. «El baúl estaba para abrirlo». «¿Estás bien con lo del jueves?», preguntó Catalina. Mercedes la miró. Era la hermana menor de los 20 años con la pregunta directa que las hermanas menores tienen cuando le preguntan a la hermana mayor lo que le preguntan cuando le preguntan con la directeza de los 20 años, y de los 20 años de ser la hermana menor. «Estoy bien», dijo Mercedes. «Lo que el jueves tuvo es lo que tuvo». «¿El señor Gonzalo sigue en Álamos?», preguntó Catalina. Mercedes tardó. «No sé. La última carta que recibí del señor Gonzalo fue en marzo del 91 cuando vine a Hermosillo. No he sabido nada de él desde entonces». «¿Lo piensas?». La pregunta directa de la hermana menor, la que en la hermana mayor tiene el instrumento de lo que la hermana menor puede preguntar cuando la relación que las dos tienen es la que describimos, y cuando lo que la relación tiene disponible como la pregunta que se puede hacer es la pregunta que Catalina le estaba haciendo. Mercedes tardó con el tardarse que la pregunta de Catalina requería como el instrumento de la honestidad que la pregunta merecía. No en el sentido del que piensa en alguien porque no ha terminado de dejar de pensar en alguien. En el sentido del que a veces se encuentra con que tiene la imagen de algo que ocurrió y que sigue siendo lo que fue. Catalina procesó eso. Era la respuesta de la hermana mayor de los 24 años con la honestidad que la pregunta de la hermana menor había producido como la respuesta. ¿Y Fulgencio? «Fulgencio es el hombre con quien me caso el domingo», dijo Mercedes.
Y lo que tengo de Fulgencio del año del noviazgo es lo que tengo de Fulgencio del año del noviazgo. Naná, capítulo 17. Lo que el señor don Fulgencio sabía. La pregunta que el viernes tuvo. El señor don Fulgencio Bustamante Ibarra tenía 27 años y era el hijo mayor del señor don Macedonio, con el carácter que el hijo mayor del ganadero y minero del norte del México Porfiriano producía cuando ese hijo mayor crecía en la hacienda y en el negocio de la mina, con la proximidad del trabajo del padre y con la educación que el Instituto Sonorense le había dado. Era el hombre del norte, con lo que el norte produce en los hombres, que en él crecen, cuando el norte los produce, con el carácter del que trabaja lo que tiene, con el criterio correcto, y que en trabajarlo con el criterio correcto, construye lo que construye con la constancia que el norte requería. Lo que el señor don Fulgencio sabía de Mercedes, de los 12 meses del noviazgo, era lo que el noviazgo del período en Hermosillo producía en los 12 meses que habían tenido. La imagen de la mujer que había elegido con el criterio del hombre de 27 años, que en la mujer que elige tiene lo que elige. Lo que el señor don Fulgencio no sabía era lo que el jueves de octubre había tenido en la sala de la casa de los Altamirano de la calle de Cerdán. El señor don Rogelio le dijo al señor don Fulgencio el viernes 13 de octubre, el día siguiente de la fotografía, lo que le dijo en el despacho del almacén a las 10 de la mañana, cuando el señor don Fulgencio vino con los papeles del juzgado que el notario había preparado para la firma previa a la boda del domingo. Le contó lo del señor Gonzalo Villalba Contreras, con la versión que describimos, el señor Gonzalo de Álamos, la correspondencia de los 7 meses, la visita de marzo de 1891, el no de Mercedes y la fotografía que Catalina había encontrado en el baúl el jueves. El señor don Fulgencio escuchó lo que el señor don Rogelio le contó con el silencio del hombre de 27 años, que en el despacho del almacén del suegro, a las 10 de la mañana del viernes antes de la boda del domingo, recibe lo que el señor don Rogelio le estaba dando. Capítulo 18. El señor don Fulgencio y Mercedes. La conversación del viernes. El señor don Fulgencio Bustamante Ibarra fue a la casa de los Altamirano en la calle de Cerdán el viernes a las 4 de la tarde, después del despacho del almacén del señor don Rogelio, con el movimiento del que tiene algo que hacer, y que en lo que tiene que hacer tiene la razón de ir. Mercedes lo recibió en la sala con la señora Amparo, que fue al corredor con el movimiento de la madre, que en la situación que tiene la conciencia de que la sala era para el señor don Fulgencio y para Mercedes. El señor don Fulgencio le dijo a Mercedes lo que le dijo con la directeza del norte. Tu padre me contó lo del señor Gonzalo Villalba de Álamos. Mercedes lo miró. Sí. ¿Por qué no me lo habías dicho? Era la pregunta del hombre de 27 años, que en el año del noviazgo con Mercedes había tenido lo que el año había tenido, y que en lo que el año había tenido tenía la pregunta que la tarde del viernes le producía. Mercedes le respondió lo que le respondió con la directeza de los 24 años, que en el señor don Fulgencio tenía la persona que merecía la respuesta directa. Porque terminé antes de que el noviazgo con usted comenzara. No estaba en el noviazgo, estaba en el fondo del baúl. ¿Y la fotografía guardada?, preguntó el señor don Fulgencio. Fue un descuido, dijo Mercedes. No me acuerdo de haberla guardado ahí con la intención de guardarla. La guardé con lo que el 91 tenía y quedó donde quedó. El señor don Fulgencio la miró durante el momento que la miró. Era el hombre de 27 años, con el norte en el carácter y con lo que el viernes le había dado como la información que tenía para evaluar lo que tenía para evaluar. Lo que el señor Gonzalo tenía en el 90, ¿te importa hoy? No en el sentido que le importaría al hombre con quien me caso el domingo, dijo Mercedes. En el sentido de que fue lo que fue, cuando fue lo que fue. El señor don Fulgencio procesó eso.
era la respuesta de Mercedes con la honestidad que describimos. Capítulo 19. El señor Don Fulgencio. Lo que el norte produce en las decisiones. El señor Don Fulgencio Bustamante Ibarra tuvo en la tarde del viernes 13 de octubre de 1893 lo que la tarde del viernes le había dado con la conversación del despacho del almacén del señor don Rogelio y la conversación de la sala de los Altamirano con Mercedes. Lo que el norte produce en las decisiones es lo que describimos para otros hombres del norte en estas historias. La decisión con los instrumentos del criterio y con la información disponible y con la velocidad que el norte requiere cuando el norte es el norte y la velocidad es la velocidad que requiere. Lo que el señor don Fulgencio tenía como la información disponible para la decisión que el viernes producía como la decisión disponible era lo siguiente: que Mercedes había tenido la correspondencia con el señor Gonzalo en el año de 1890 y que en marzo de 1891 le había dicho que no al señor Gonzalo cuando el señor Gonzalo había venido a Hermosillo, que la fotografía había estado en el fondo del baúl desde entonces, que Mercedes había dicho que quería casarse con él el domingo, con la convicción que describimos, y que en el año del noviazgo, lo que el año había tenido, le había dado la imagen de Mercedes que tenía con la profundidad que los 12 meses del noviazgo producen cuando los que lo tienen el carácter de producir lo que producen. Lo que la decisión del norte del señor don Fulgencio producía con esa información era lo que el viernes tuvo como la decisión, que lo que el señor don Rogelio le había contado en el despacho del almacén y lo que Mercedes le había dado en la sala de los Altamirano era la información que el año del noviazgo no había tenido y que el viernes tenía. Y que en tenerla, el señor don Fulgencio tenía la imagen de Mercedes más completa que la del jueves anterior a la fotografía. No menos completa, más completa. Lo que más completa producía en los términos de la decisión del domingo era lo que describimos, que el domingo era el domingo. El norte produce en los hombres que en él crecen la disposición de trabajar con lo que se tiene y de no detenerse en lo que no cambia lo que se tiene cuando lo que se tiene es lo que se tiene. Lo que el señor don Fulgencio tenía del año del noviazgo con Mercedes era lo que el año le había dado. Lo que el viernes le añadía a lo que el año le había dado era la información del señor Gonzalo de Álamos y de la fotografía en el fondo del baúl. Esa información añadida producía en el señor don Fulgencio lo que describimos, no la imagen de una Mercedes distinta de la que el año había dado, la imagen de una Mercedes más completa, con la historia del señor Gonzalo, con el no de marzo de 1891, con la fotografía guardada. Todo eso era parte de lo que Mercedes era en los 24 años. Y lo que el señor don Fulgencio evaluaba con el criterio del norte en la tarde del viernes era que la imagen de Mercedes más completa que el jueves y el viernes habían dado era la base más sólida del domingo que la imagen incompleta del jueves anterior a la fotografía de Catalina. Capítulo 20. Reflexiones finales. Lo que el baúl de cuero dejó. Lo que el baúl de cuero con los herrajes de bronce y la fotografía del señor Gonzalo Villalba Contreras en el fondo del lado derecho debajo de las cartas y del cuaderno del bordado, dejó en los que tuvieron lo que tuvieron en los días del jueves al domingo de octubre de 1893. Era lo que queda cuando las historias que tienen la complejidad de esta tienen el tiempo para que el tiempo las procese. Catalina Altamirano Reyes había encontrado la fotografía mientras ayudaba a preparar el baúl para la boda de la hermana. No la había buscado, no había ido al baúl con la intención de encontrar lo que encontró. Había ido al baúl a ayudar a la hermana. Lo que encontró era lo que el baúl tenía en el fondo del lado derecho,
Y lo que hizo con lo que encontró era lo que describimos. Fue a buscar a la señora Amparo, con la fotografía en la mano, con la conciencia de que lo que encontró era lo que correspondía dar a quien le correspondía dárselo. Mercedes Altamirano. Reyes había guardado la fotografía en el fondo del baúl desde el año de 1891 con la intención o sin la intención que describimos. Lo que el baúl y el jueves de Catalina y las conversaciones del jueves y del viernes con la señora Amparo y el señor don Rogelio y el señor don Fulgencio habían producido en Mercedes era lo que describimos. No la destrucción del matrimonio del domingo, sino la imagen del matrimonio del domingo, con la información que el jueves y el viernes habían dado como la información adicional que el año del noviazgo no había tenido. En Hermosillo, cuando en los años siguientes se recordaba la historia del baúl de los Altamirano y de la boda de Mercedes con el señor don Fulgencio en el octubre del 93, lo que se recordaba tenía la forma que las historias del norte del México del período tenían cuando quedaban en la memoria de la ciudad con la densidad específica de lo que quedó en la calle de Cerdán, con el baúl de cuero y la fotografía del fondo y las conversaciones del jueves y del viernes y el domingo de la boda con lo que el domingo tuvo. El señor Gonzalo Villalba Contreras de Álamos no aparece de nuevo en la historia de Mercedes Altamirano de Bustamante después del viernes de octubre de 1893. Lo que ocurrió en el Álamos del Sur del estado de Sonora en los años siguientes con el viudo de los 42 años, que en el año de 1890 había enviado la fotografía con la inscripción de lo que el tiempo no quita, era la historia del señor Gonzalo, que los años que siguieron a octubre de 1893 tuvieron sin que la historia de Mercedes y del señor don Fulgencio en Hermosillo tuviera la continuación de lo que el baúl había tenido en el fondo del lado derecho. Lo que el fondo del lado derecho del baúl decía sobre Mercedes, con la imagen que describimos, era lo que decía. No la imagen de la mujer que en el matrimonio con el señor don Fulgencio tenía lo que el matrimonio no debería tener. La imagen de la mujer de 24 años, que en los años desde el 91 hasta el 93 había guardado lo que guardó en el fondo del baúl, con la razón que guardarlo tenía cuando se guarda lo que no se tira y no se deja visible y se pone en el fondo del lado derecho debajo de las cartas y del cuaderno del bordado. Si esta historia te llegó, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. Esta historia deja preguntas que me interesa saber cómo las ven. Mercedes debería haberle dicho al señor don Fulgencio lo del señor Gonzalo antes de que Catalina encontrara la fotografía, o la historia del señor Gonzalo era la historia que Mercedes tenía el derecho de no contar, porque había terminado antes de que el noviazgo con el señor don Fulgencio comenzara. Y la fotografía guardada en el fondo del baúl fue un descuido sin intención, como Mercedes dice, o guardar algo en el fondo del baúl. Debajo de las cartas y del cuaderno es siempre un acto con intención, aunque la intención no sea clara para el que guarda. Y el señor don Rogelio, que le contó al señor don Fulgencio lo del señor Gonzalo el viernes antes de la boda, hizo lo correcto al dárselo, o lo que el jueves produjo era la historia de Mercedes, y el señor don Rogelio tomó una decisión sobre esa historia que no le correspondía tomar. Si eres nuevo en este canal, aquí contamos los casos del México del siglo XIX, que quedaron en los archivos y en la memoria de las familias, los que revelan quiénes eran las personas detrás de los nombres y de las decisiones que tomaron cuando el momento lo exigió. Si este tipo de historia te interesa, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte los próximos relatos. Y si conoces a alguien que disfrutaría este contenido, comparte el video.
Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo capítulo.